En los últimos días estamos viendo una presión mediática sin precedentes contra la imagen del Barça y contra Joan Laporta por parte de una falsa oposición sin fuerza alguna a la cual todos los medios le dan voz. Ayer incluso salió la noticia de que hoy se iba a presentar una moción de censura, algo que dejó completamente descolocado a gran parte de esa oposición porque, como todos sabemos, solamente cuentan con el apoyo de los medios. En todas las encuestas salen destrozados y es por ello que han pedido que se retire esa moción de censura, ya que de hacerse les quitaría el poco crédito y apoyo que aún les queda. Se vienen encuestas y mucho de lo que hablar, así que no te pierdas nada. Y sobre todo no te olvides de reventar ese botón de suscribir. Bueno, de entrada, noticia de última hora, el CSD ya tiene la petición de recurso del Barça por Dani Olmo y Pau Víctor, y en el club, como dice Víctor Navarro, esperan la cautelarísima de no obtenerla, queda la justicia ordinaria. El presidente Joan Laporta dará rueda de prensa cuando se resuelva la situación. Lo normal es que el CSD conceda esa cautelarísima, como ya he contado en el vídeo anterior, y de no ser así acabaríamos yendo a la justicia ordinaria, cosa que, como ya conté, la ley le da la razón al Barça, la ley ampara al Barça. Otro de las noticiones de ayer lo contaba Raku, y era que la Ref había hecho un informe favorable al Barça admitiendo que el reglamento puede no ajustarse al caso de Dani Olmo y Pau Víctor, cosa que, como yo cité y han visto más de 300.000 personas, digo, la Ref admite que la ley a la que quieren acogerse no se ajusta al caso de Dani Olmo y Pau Víctor. Lo conté en el vídeo de ayer, la ley da la razón al Barça. Ridículo absoluto de la Liga y de la Ref, ambos organismos corruptos y controlados por madridistas. Veremos lo que pasa con un caso que, como digo, la ley da la razón al Barça. Nada más hay que ver a los artículos a los que se quiere acoger tanto la Liga como la Real Federación Española de Fútbol. Algo que ha servido tanto para los de aquí como para los de fuera para hacer daño al Barça, no para ir contra Laporta. Y esto decía ayer el diario Sport, Laporta debe dar la cara ante la petición generalizada de dimisión. Petición generalizada de dimisión, que básicamente se refieren a Víctor Font, a Camprubí y a toda esa gente que los rodea, que juntándolos a todos forman parte del 0,5% de los socios del club. Fijaros cómo lo tratan todos, contaba carpetas blaugranas, que también es para darles de comer aparte. El barcelonismo dividido como nunca por Laporta. Yo, dentro de su propio comentario, pongo el barcelonismo dividido y pongo una encuesta en la que se puede votar voy con Laporta o voy con la oposición. Ojo con el barcelonismo dividido, 87,4% de 3.471 votos dentro de su perfil, 87,4 ni más ni menos, voy con Laporta. Cojonudo como todos quieren vender esa división del barcelonismo que ni juntando el poder de todos los medios consiguen. Teníamos también a Mundo Deportivo dándole voz a Víctor Font, el cual decía: estoy recibiendo muchos mensajes para que activemos una moción de censura. Tremendo ridículo el que se te viene, Y en cuanto a muchos mensajes, supongo que se refiere al de su madre y al de su hermana. Atentos a esto, dentro de la plataforma de Sí al Futur, la plataforma que preside Víctor Font, les pongo otra encuesta también y les digo, os lo pongo aquí para que lo podáis ver bien. ¿Votarías a Víctor Font? Ojo, porque esto es dentro del perfil de Sí al Futur, que aquí digamos que es donde más gente votante de Víctor Font debería haber. 79,7% dice que no votaría a Víctor Font. 1.533 votos dentro del propio perfil de Sí al Futur. 79,7% no votaría a Víctor Font. Y luego tenemos a su otro compi de oposición, que es Joan Camprubí, el cual decía Tots Units Fem Força, citando ese comunicado en el que se juntó toda la oposición pidiendo la dimisión de Laporta. Dentro del mismo perfil de Joan Camprubí le pongo lo mismo. Te lo pongo aquí para que lo veas bien y pregunto, ¿votarías a Camprubí? Dentro de su mismo perfil, 90,4% no votarían a Camprubí, 1.026 votos. Todo esto contando que al ponerlo en sus perfiles lo normal es que tengan mucho más apoyo de la gente que les sigue, pero como sabemos todos y es algo evidente, esto solamente lo crea la maquinaria mediática, no tienen apoyo alguno. Y fijaros incluso hasta qué nivel están llegando a recurrir en la caverna. Ojo que han llevado a Quim Molins, señores, a Quim Molins, que por cierto tenéis este vídeo en mi canal en el que entré a debatir con él en directo y quedó totalmente en ridículo, pero a la caverna y a la gente que le desea el mal al Barça pues les viene bien, ¿no? Cualquier persona que pueda hablar mal del Barça va a tener la puerta abierta en todos estos medios. Y si no, por ejemplo, mirad el caso de Antonio Guijarro, un tío que todos sus seguidores son madridistas y está en Radio Marca representando supuestamente al Barça. Es cojonudo que contando con todo ese poder mediático, contando con toda la maquinaria mediática, no sean capaces de ni siquiera plantarle cara a Laporta. Y os digo una cosa, no es por defender a capa y espada a Laporta, Laporta no es para siempre, el día de mañana van a haber elecciones y a mí me da miedo porque detrás de Laporta no hay nadie. Si a día de hoy Laporta ha hecho cosas que no son correctas, tampoco tenemos ninguna otra opción, es que no tenemos ninguna opción. Tú pones en una balanza lo que ha hecho Laporta y la oposición que tenemos enfrente. ¿Cómo no vamos a defender a Laporta? ¿Cómo no vamos a defender a Laporta si darle el poder a los que están enfrente sería garantía de destruir el club en segundos? Y este es el bombazo de ayer a última hora, lo contaba Iván San Antonio, el cual se ha tenido que cerrar Twitter porque todo el mundo lo trataba como lo que es una rata, y decía Noticias Sport, habrá moción de censura contra Laporta. Y fíjate tú si les da vergüenza quién presenta la moción de censura, que no ponen ni su nombre. La moción de censura la tenían que presentar hoy Jordi Farré y Marc Cornet. Esta mañana se les esperaba en las oficinas
oficinas del club. Y recordemos el ruido que está haciendo en estos últimos días la oposición, ¿no? Por un lado pidiendo la dimisión de Laporta y por otra diciendo que no descartan hacer una moción de censura. Lo que no vieron venir ni de coña es que habría alguien que la presentaría, porque el hecho de que salga alguien presentando una moción de censura prácticamente obliga a todos esos grupos de oposición a apoyarla, cosa que de suceder perderían estrepitosamente y el ridículo sería mayúsculo. Si la presentan y los grupos que estaban haciendo ruido como Víctor Font y Camprubí no se unen, quedan como el culo. Y si la presentan y estos se unen, la pierden y ya no hace falta ni que se presenten en las próximas elecciones. Decía por aquí Universo, algo me dice que los grupos de opinión y la oposición no vieron venir que Jordi Farré presentaría la moción de censura. Ellos iban de farol y ahora van a tener que sumarse para no quedar mal. Veamos cuántas firmas son capaces de recoger y si no les explota en la cara. Nadie iba a presentar una moción de censura, he hecho muchos vídeos hablando de ello, no tienen fuerza alguna y lo único que buscan, como he dicho siempre, es desgastar la imagen del club. Si de alguna manera tuvieran una remota opción de poder entrar al poder, habrían presentado ya una moción de censura, no tengáis ninguna duda. Emiten un comunicado pidiendo dimisiones, cosa que no se contempla en los estatutos del club, y no descartan hacer una moción de censura, pero ¿qué pasa cuando alguien dice que va a presentar una moción de censura? Pues que todos se quedan totalmente descolocados. Incluso Javi Miguel dijo, esto de activar mociones de censura sin haber hablado ni consensuado nada con los grupos de oposición suena un poco sospechoso. Hombre, os lo están poniendo a huevo, ¿no queréis una moción de censura? Ahí la tenéis. Y la noticia de hoy por la mañana es esta. De momento Jordi Farré no se presenta en las oficinas del Camp Nou a poner la moción de censura, se le esperaba a las 9 de la mañana y su segundo, Marc Cornet, ha renunciado. Los grupos de oposición azulgranas presionan a Farré para que no la presente. ¿Y por qué os creéis que presionan a Farré para que no la presente? Porque saben de sobra que la van a perder. Y esto demuestra lo que les interesa al club. Si de verdad quieren sacar a Joan Laporta, oye, tirar adelante una moción de censura. Estamos en un club totalmente democrático y si gana el sí, habrá que aceptarlo. Yo no lo voy a compartir, pero habrá que aceptarlo. Lo que no se puede hacer en vísperas de jugar el primer título del año es malmeter, atacar y desgastar así la imagen del club. Ese club que por otro lado dicen defender. Con la noticia de Raku de esta mañana en la que contaban que se descolgaba uno de los socios que querían impulsar la moción de censura y que el otro de momento no se presenta, yo he puesto esto. Digo, ahora los que pedían la moción de censura se retiran. Y este es el verdadero show. Este es el verdadero circo. El de la falsa oposición y el de todos los medios que le dan eco. Y mientras seguimos con esto, ¿no? En el larguero Manu Carreño que decía el clavo ardiendo al que se agarra Joan Laporta para seguir al frente del Barça. A lo que yo digo, el clavo ardiendo al que se agarra Laporta es ganar todas las encuestas con el 90% o más. Otra más de Mundo Deportivo de esta mañana de Xavi Boix que decía venta de patrimonio sin permiso y el mutismo por bandera. Hay que ser cabrón de verdad para mentir a estos niveles. Yo lo cito y le digo, mientes Xavi Boix, la venta de los palcos está aprobado en asamblea. Y ellos lo saben, ¿no? Y eso es lo que más me jode, que el único interés que tienen es eso, meter mierda. Fijaros lo que decía Mundo Deportivo el 15 de octubre de 2024, Víctor Font ya no descarta hacer una moción de censura. El 15 de octubre. ¿Y cuándo han vuelto a aparecer? Cuando todos los medios han creado este show alrededor de Dani Olmo y Pau Víctor. Que como digo y repito, la ley da la razón al Barça. Y yo en su día, ese 15 de octubre, ya conté esto. Digo, esta es la realidad de Víctor Font. Jamás presentará una moción de censura. Un mentiroso patológico que solo cuenta con el 0,5% de los socios, al que sin saber por qué todos los medios le siguen dando eco. Han seguido pasando los meses y el relato continúa. No te cansas de salir a hacer ruido, no te cansas de tener a todos los medios dándote eco para que no seas capaz de captar a nadie. No te cansas de cada día hacer más el ridículo. Presenta una moción de censura. Lo último que dejó caer, la última vez que salió a hacer el ridículo, porque es lo único que hace este señor, hacer el ridículo, fue pedirle a Laporta que adelantara las elecciones. Cosa, señor Víctor Font, que no tienes ni puñetera idea de nada. Los estatutos lo impiden, o sea, un presidente no puede adelantar unas elecciones. Lo que tienes que hacer es coger tú y ese 0,5% de fuerza que tenéis dentro del club y presentar una moción de censura, llevaros la hostia que os tenéis que llevar ya de una puñetera vez y dejar de tocar los cojones. Está muy bonita la noticia de que no descartas presentar una moción de censura, pero no lo vas a hacer. Señores, Víctor Font no va a presentar una moción de censura. Y el motivo es evidente, el motivo por el cual no la va a presentar es evidente, porque se van a comer una absoluta mierda, van a quedar en ridículo absolutamente, y van a perder todo el poder de cara a un futuro cercano, a un corto, medio o largo plazo, da igual. El objetivo de ellos es desgastar, es tirar mierda, es sacar noticias absurdas. Ellos, que no son nadie, aparecen a decir tonterías todos los medios sin saber por qué, pan, y le dan eco, nadie corrige las mentiras que sale a decir y ya está, ¿no? Y todo eso pues va cargando. Ahora mismo, sinceramente, tampoco afecta mucho porque el Barça está en un momento bueno, pero esto en momentos malos es un desgaste de narices. ¿Qué es lo que quieren hacer? No tenéis huevos a presentar una moción de censura. Os lo digo ya, no vais a ver jamás una moción de censura de Víctor Font contra Joan Laporta. El título más cercano al Barça que vas a tener en tu vida. Ex candidato a la presidencia del Barça, amigo. Qué puñetero mentiroso y qué puñetero manipulador. Y fíjate que han pasado los meses, el modus operandi de ellos es el mismo y su valor a presentar
presentar una moción de censura la misma. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Ya sabes que me encanta leerte, como siempre te leo aquí abajo en la caja de comentarios. Dale like si te ha gustado el vídeo, suscríbete si no lo has hecho ya y nos vemos en el siguiente vídeo.